Vamos a dar inicio en la clase de hoy. Pues vamos a hacer clase de química. Vamos a seguir con la parte de química orgánica que estábamos mirando la clase anterior. El día de hoy, pues haciendo como alusión a que ustedes tienen una prueba que se van a enfrentar desde mañana y que no tienen conocimiento de qué le van a preguntar, aquí vamos a hacer lo mismo. Voy a presentarles un taller que ustedes pues no saben qué es, ¿sí o no? Entonces lo vamos a ir resolviendo a medida de que vamos mirando las preguntas. No está en el libro que ustedes tienen para que no se preocupen por eso. Y sí lo vamos a ir mirando acá en la pantalla para que presten atención. ¿Qué dinámica vamos a hacer hoy? En el chat yo coloco la pregunta, el número y ustedes ahí van a responder. Y alguno que quiera leer o que se sienta con capacidad de dar la respuesta y además de explicarla, pues lo explica, o si no, pues por el chat y ya explicamos después la respuesta. Entonces voy a empezar a compartir este pantallazo. Me disculpan un momentico mientras lo pongo acá, lo cargo. Y voy a quitar la cámara para que me dé velocidad. Pues no se trabe el sonido. Me confirman cuando pues yo les pregunto a ver si lo ven. Un momentico, ya lo voy a compartir aquí. Y- Listo, ahí lo ven todos. Todos ven en la primera pregunta. Sí, señor. Bueno, entonces tienen, a ver, voy a colocar acá en el chat, vamos a iniciar aquí. Vamos a iniciar aquí. A todos, ¿cómo le pongo yo acá para que vean solo ustedes? Creo que hay una forma de que uno mande nomás a uno de ustedes, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí pregunta 1. De mí para, no, pero no es para Guadalupe. Está todos en la reunión, ¿será? Ahí en el chat ya vieron que coloqué pregunta 1, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces listo. De ahí vamos a responder las opciones. Entonces vengo. Lo voy a leer por ser la primera pregunta, ¿sí o no? La segunda ya otra persona me colabora y me da su opinión. Listo, dice. Responda a las preguntas 1 y 2 teniendo en cuenta la siguiente información. Se tienen 4 globos idénticos llenos de los gases que ilustra la figura. Entonces la figura me ilustra 4 globos, el R, el S, el T y el U. Cada uno tiene un gas diferente. CH4, oxígeno, hidrógeno y gas carbónico. Miren que los dibujitos todos son como parecidos, todos están en el mismo nivel, tienen la misma, pues el mismo ancho, el mismo alto, los mismos dibujitos, o sea, eso me representa de que son igualitos las dimensiones. Fuera de eso me dicen, a condiciones normales, ¿sí? De temperatura y presión, que son una atmósfera y 0 grados Celsius o centígrados, un mol de cualquier gas, o sea, se está refiriendo a la cantidad de materia que hay allá dentro de ese gas, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Hasta ahí, todo eso es información.
¿sí? No me han preguntado todavía nada, solo información que yo debo de interpretarla. Se está refiriendo a las condiciones de un gas ideal, idealmente, o a unas condiciones normales de presión de una atmósfera y temperatura a 0 grados centígrados. También me está diciendo que una cantidad de ese gas, siempre y cuando sea equivalente a un mol, o sea, a la masa de una mol, va a ocupar 22,4 litros, independientemente del gas que sea. O sea, me está diciendo que un mol de CH4 ocupa 22,4, un mol de oxígeno 22,4, un mol de hidrógeno 22,4 y un mol de gas carbónico 22,4. Entonces, ahora sí viene la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Solo se tienen volúmenes iguales? Esta es una pregunta, te están dando una afirmación. Solo se tienen volúmenes iguales en estas condiciones. ¿En cuáles condiciones? En las que me están escribiendo acá. ¿Todos saben a qué se refiere cuando me dicen respectivamente? Respectivamente se refiere a que si aquí me ponen R, el primer número que me dan corresponde a R. Si me ponen S, el segundo número que me dan corresponde a S. Y así sucesivamente. Eso es lo que quiere decir respectivamente. Fuera de eso, miren, me dan presión, temperatura, moles, litros, y me preguntan por gramos. Pues me dan respuesta con gramos. Entonces yo tengo que relacionar estos gramos a qué se están refiriendo cuando me dan gramos. ¿Alguno de ustedes sabe a qué se están refiriendo cuando me dan gramos? ¿Qué me están queriendo decir ahí? La masa molecular. Exactamente. Me están dando es la masa. ¿Sí? Entonces yo debo de saber en esta respuesta, en este número de, pues, en estas posibles respuestas, las masas moleculares, supuestamente. Al darme la cantidad de gramos, me están dando es la masa. Y esa masa, con esa masa, yo voy a sacar este concepto que es el de mol. Pero para eso yo necesito saber realmente a qué corresponde una mol de un elemento. Por ejemplo, una mol de CH4, ¿qué es? O una mol de oxígeno 2, ¿qué es? Una mol de H2 o de CO2, ¿qué es? ¿Sí? Entonces vamos a sacar las moles y con eso sacamos la respuesta. ¿Alguno de ustedes me puede dar la respuesta ya? Que la escriba en el chat, por favor. Mejor dicho, tienen 30 segundos para que pongan la respuesta en el chat. Ninguno. Ya pasaron 30 segundos. O no sabemos cómo sacar la mol de CH4, la mol de O2. Bueno, vamos aquí a ayudarles con esta otra. Todos ven ahí la gráfica que está en este momentico, que es la tabla periódica. Mm. Bueno, Señor. entonces, si miramos, si nos acordamos de la otra gráfica, vemos aquí que los que necesitamos son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces empezamos con el hidrógeno. El hidrógeno me dice que tiene una masa molar, mire, o sea, una masa atómica o número másico de 1.00794, que lo vamos a redondear a 1.
El carbono tiene de 12.010 y 0.107 que lo vamos a redondear a 12. Y el oxígeno de 15.9994 que lo vamos a redondear a 16. Entonces ya tenemos carbono 12, oxígeno 16, hidrógeno 1. Entonces vamos a devolvernos acá. Carbono 12. Vamos a sacar primero la masa molar del CH4. O sea, carbono 12. Más los del hidrógeno, que serían 4 hidrógenos y cada uno vale 1, entonces serían más 4. La masa molar del CH4, que me representa una mol, es igual a 16. Con solo usted haber hecho esa, ya tiene la respuesta correcta. Sería entonces la D. Sería entonces la D. Sería la D. Miren que la C, por ejemplo, también tiene las mismas respuestas, pero como dice respectivamente, no es así. No es, porque la R no corresponde a 44. Entonces comprobamos 16 para la R, que es el CH4. La S, 32, que serían, cada oxígeno pesa 16 por 2, 32. La tercera, que es 2, porque cada hidrógeno es 1 por 2, 2. Y la cuarta, que es CO2, es 44, o sea, es más pesado que el CH4. Serían del carbono 12, ¿sí? Más la del oxígeno, que es al cuadrado, pues son 2. Lo habíamos visto aquí que eran 32. Más 32. Entonces, si yo sumo 12 más 32, me da efectivamente 44. 44. Entonces, aquí la respuesta correcta sería La D. la D. Voy a escribir acá en el chat la respuesta D. Bueno, vamos a la 2. ¿La van leyendo, porfa? Si las cantidades de estos gases se mezclan en un recipiente a volumen constante y a una misma temperatura, A, la presión total de la mezcla se debe solo a la presión que ejerce CH4. B, la presión total de la mezcla se debe solo a la presión que ejercen el O2 y CH4. C, la presión total de la mezcla se debe solo a la presión que ejercen el H2 y el CO2. Y de la presión total de la mezcla se debe a la presión que ejercen el O2, H2, CO2 y el CH4. Listo. ¿Cuál sería la respuesta? Ninguno se atreve. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Está por el chat. Ninguno. Usen como lo, a ver, como, ¿cómo le explico yo? Hagan de cuenta, primero que todo le dicen
que el recipiente está a volumen constante y a una misma temperatura. O sea, hagan de cuenta que ustedes van a meter esos gases en algo que es sólido, que no se mueva, que es constante. ¿Sí? Y reemplacen, por ejemplo, la forma gaseosa, reemplácenlo por una espuma, digámoslo así. Y que va a echar 4 porciones de espuma iguales. Y que cada espuma equivale a la mitad, digamos a más de la mitad de la caja, pongámoslo así. Cuando usted echó la primera espuma, no hubo ningún problema, entró y se conservó ahí. Pero ¿qué pasa cuando usted echa la segunda espuma? Como es más grande que la mitad de la caja, al echarla ahí para que le quede de la misma caja, usted tiene que presionar, hacer fuerza. Recuerden que la presión es la fuerza que se ejerce sobre las paredes del recipiente que está contenido. Entonces, cuando usted echó la segunda espuma, tuvo que hacer más fuerza que cuando echó la primera. ¿Eso qué es, qué evidencia? De que hay una mayor presión cuando usted echó el segundo. Cuando usted echa la tercera espuma, que se vendría a ser el tercer gas, allá adentro ya estaba aprisionado, o sea que tuvo que hacer mucho más fuerza para poder meter esa espuma en algo que ya estaba lleno. ¿Sí? Ahora imagínense cuando ya tuvo esas tres, la fuerza que tuvo que hacer para meter la cuarta. Entonces, eso da evidencia de que usted, cada que mete un gas allá adentro, hay una fuerza mayor de resistencia, o sea, hay mayor presión. Por lo tanto, usted no puede decir que la presión que hay allá adentro solo se deba a uno solo de los gases, ni a dos de los gases, así independientemente que sea el O2 o el CH4. ¿Sí? La presión que hay allá adentro, y por teoría ustedes saben que presión total en los gases es igual a la suma de las presiones parciales, no a la suma de la presión parcial, no, de uno solo, no, de todos los que están allá adentro. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta no sería ni la A, ni la B, ni la C. La respuesta correcta sería D. la D. ¿Sí? Esa sería su respuesta correcta. La presión total de la mezcla se debe a la presión que ejercen el oxígeno, el hidrógeno, el gas carbónico y el metano. Para los que no habían caído en cuenta, el primero se llama metano. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? No, profe. Todo right, entonces. Aquí sería la respuesta. La D. Bueno, vamos a unas preguntas un poco más complicaditas, pero si ustedes miran bien y se acuerdan lo que vimos la clase pasada, la van a responder muy fácil. La leen, porfa, ya internamente y me escriben la respuesta por el chat mientras la leemos al público.
Bueno, entonces dice, el cortisol es una hormona asteroidea producida por la glándula suprarrenal. Se libera como respuesta al estrés y a los niveles bajos de azúcar en la sangre. O sea, me están diciendo que esta hormona, cuando hay cuando hay estrés, ella se libera, y cuando hay un bajo nivel de azúcar en la sangre también, para poder contrarrestar esos dos inconvenientes. Eso es a modo de información. ¿Sí? Dice la pregunta: teniendo en cuenta la estructura química del cortisol, los principales grupos funcionales orgánicos que presenta este compuesto son. Entonces ya me nombra el alcohol, éter, cetona, ácido carboxílico, cetona, alcohol, alqueno, alcano, alcohol, cetona y fenol. Entonces ahí tengo diferentes. Entonces lo que uno tiene que hacer para resolver este tipo de preguntas es saber si eso que están mencionando ahí es lo que está realmente allá en el dibujito. Entonces uno empieza a descartar. Empieza a descartar cosas. Por ejemplo, en la primera, me dicen alcohol. ¿Será que aquí hay alcoholes? Sí, señor. Sí. ¿Cuál es la señor. característica del alcohol? Es un grupo OH. Que eso tiene un Presenta OH, como H. ¿sí o no? Pero un OH como este, ¿sí? Como este. No como este. ¿Por qué este no? Porque está unido con un oxígeno al otro lado. O sea, ese ya no sería el grupo funcional alcohol. Sería otro grupo funcional diferente. Entonces, ¿hay grupo funcional alcohol? Sí. Entonces, este está bien. Hay alcohol. Hay grupo funcional éter. ¿Cuál es el éter? ¿Se acuerdan cuál era cuál era la fórmula para un éter? No, profe. En mi casa tampoco. Bueno, entonces vamos a recordarles aquí. El del éter es cuando usted tenía aquí un radical, un oxígeno y un radical. ¿Será que esta forma ustedes la presentan acá? Acá se ve, No, profe. donde un oxígeno esté ramificado hacia Año. dos diferentes carbonos. Vemos oxígeno, sí, pero con un doble enlace a un solo carbono. Acá es a dos diferentes carbonos. Entonces la del éter no estaría representada. La de la acetona. ¿Cuál sería la estructura de la acetona? Entonces sería el oxígeno, el doble enlace, el carbono y aquí Y los radicales. ¿Será que ese sí lo tengo ahí? Bueno, entonces aquí sí hay una acetona. ¿Cuál es? Miren la cara. Probablemente sería esta, pero como tiene el OH, entonces ya eso es otro grupo funcional. En este caso, el grupo funcional de la acetona sería este. O sea que sí tiene cetona. Entonces, como yo ya descubrí que tiene alcohol cetona, entonces puedo descartar más cosas. Por ejemplo, estos dos estarían bien. ¿Sí? ¿Dónde hay más alcohol? Aquí. ¿Dónde hay aquí? Aquí. Me queda por descubrir si hay ácido carboxílico para completar la respuesta B. Entonces, como ya lo habíamos dicho varias veces, vea el ácido aquí. Esta sería la función ácido.
Entonces, este estaría completo, lo cual me da opción como posible respuesta a esto. Pero hay que mirar los otros a ver si de pronto hay otra verdadera también, que sea más o menos verdadera que esta. Entonces viene aquí, en la siguiente, en la C, dice un alqueno. ¿Será que acá hay un alqueno? ¿Será que en la No. figura muestra algún alqueno? ¿Recuerdan cuál es la composición del alqueno? Que tenga un doble enlace, ¿sí? Pero carbono-carbono. El alquino es un doble enlace, pero carbono-carbono. ¿Por qué nombro eso? Porque es que aquí hay dobles enlaces, pero son entre carbono-oxígeno. O sea, eso no competiría como un alqueno. Fuera de eso, recuerden que cuando nos forman estas figuritas, cada rayita significa un enlace. Y entre cada esquinita hay un carbono, ¿sí? Que no lo escribe uno, pero debe saber que son carbonos. Y que el carbono se llena con 4 enlaces. Como aquí apenas hay 2 rayas, o sea, 2 líneas que me representan el enlace entre carbono-carbono, se supone que aquí deben de haber 2 hidrógenos. Por ejemplo, en este que hay 3 enlaces, aquí miren, por ejemplo, hay 4 enlaces, no va ningún hidrógeno en este carbono. En este que hay 3, aquí sí iría un hidrógeno. ¿Ya? Entonces, para que tengan en cuenta, aquí miren, hay 4 enlaces, no iría ningún hidrógeno. Entonces, alqueno no hay, por lo tanto la C tampoco. Y acá en la D diría alcohol y cetona que ya vimos, y fenol. Fenol, al terminar en ol, se está refiriendo a un alcohol, ¿sí o no? Pero el fenol es un compuesto cíclico que está constituido por dobles enlaces, o sea, es uno de 6 carbonos, pero con doble enlace y todavía esos cíclicos. O sea, sería probablemente este, ¿sí? Pero le faltarían los dobles enlaces, aquí, aquí y aquí, para hacer fenol. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, este tampoco está. Me queda como única opción la B, la opción correcta. Y efectivamente, ustedes ya habían escrito acá la B. Bueno, vamos a leer la 4. Se refiere a una interpretación de gráfica también. Dice, se tienen 4 líquidos separados tal como lo muestra la figura. El líquido 1 tiene menor temperatura de ebullición que el 2. ¿Sí? El 1 tiene menor temperatura de ebullición que el 2. Este a su vez, o sea el 2, tiene menor que el líquido 3. Y el líquido 3 tiene menor que el líquido 4. ¿Sí? O sea, la temperatura de ebullición va a aumentar según esta línea cronológica que vemos aquí. O sea, este tiene menor temperatura de ebullición que este. O sea, este es menor que este. Este es menor que este. Y este es menor que este. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí lo que me están diciendo? Entonces, según eso, No. este éter que tiene 2
carbonos a un lado y 2 carbonos al otro. Recuerden que aquí hay carbonos. ¿Sí? Esto sería el compuesto etil y este es otro etil. O sea, ¿cómo se llamaría este? El dietil éter. ¿Sí? 2 etiles éter. Tiene el punto de ebullición menor que este que tiene un carbono, 4 cloros, el hidrógeno, que este que tiene el carbono, 3 hidrógenos y el OH, un alcohol, y que este que es la famosa, es el famoso compuesto, el agua. ¿Sí? O sea, el punto de ebullición, si este es 100, el punto de ebullición pues a temperaturas normales es 100 grados Celsius, el de estos tiene que ser menor a 100. ¿Ya? Miren la estructura, el punto de ebullición depende mucho de la estructura que tiene la molécula, o sea, entre más difícil sea tratar de separar la molécula internamente, porque recuerden que en estado de ebullición es pasar de algo líquido que está más compacto a algo sólido que está más disperso, todo depende entre las fuerzas moleculares de los compuestos. Entonces, esas fuerzas muchas veces dependen de la estructura como está espacialmente la molécula. O sea, ¿cuándo es más fácil romper una cadena y cuándo es más difícil? En este caso es más complicado romper el agua por los enlaces que tiene. Aquí el oxígeno, pues el alcohol es un poco menos compleja que el agua. Y por último viene este que es más fácil de romper, o sea, va a tener menos fuerza intermolecular. Esa fuerza es debido a que estos etilos hacen mucha fuerza hacia afuera, o sea, a querer destruir la molécula. Porque la fuerza, recuerden que la fuerza entre los carbonos es de mucho mayor cuando están muchos carbonos juntos. Aquí hay 2, entonces es mucho mayor, hace más inestable esta molécula, por lo tanto su punto de ebullición es menor. O sea, ebulle más rápido a una temperatura más baja. La pregunta que me dicen, ¿se puede afirmar que la sustancia que tiene las fuerzas intermoleculares más débiles es? Según lo que les dije, la respuesta ya deben de haberla puesto acá en el chat de una. No la han puesto. ¿Cuál sería? Profe, ¿tú nos dices que entre más carbonos, mayor fuerza tiene? ¿O al contrario? Pues, entre más carbonos, mayor fuerza tiene, pero entre el carbono, entre los carbonos, ¿sí o no? Pero si están unidos a otro, esa fuerza que hace el mismo carbono contribuye a que sea más débil, porque jala más hacia el lado del carbono que hacia el lado de la molécula. Entonces eso hace que sea más débil. ¿Sí? Pero cuando toda la cadena es de carbonos, entre más carbonos, más fuerte, pero solamente entre su cadena de carbonos, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál creen que debe ser? Bueno, dicen la D, la C, otra vez la D. Miren, recuerden que el punto de ebullición depende de la fuerza intermolecular. ¿Usted qué hace que se separen más? ¿Cuándo se separan más fácil las moléculas? ¿Cuando hay mucha fuerza entre ellas o cuando casi no hay fuerza entre ellas? Recuerden que fuerza entre ellas es o cogerse sólidamente entre ellas o
jalar todo el mundo para su lado. ¿Dónde hay más fuerza? ¿Cuando todas se unen entre ellas o cuando todas jalan para afuera? Si todas jalan hacia afuera, hay menor fuerza, que es lo que está pasando. Ah, entonces, ya sé, sí. Haga de cuenta, si todos se quieren ir, apenas abren la puerta, todo el mundo se va. ¿Sí? Pero si todos se quieren quedar, que es como cuando todos están aglomerados en una sola fuerza, usted abre la puerta y nadie se va el que, pues, graneaditos así, ¿sí o no? Eso mismo pasa acá en los líquidos. Cuando todos tiran hacia afuera, como en el caso del primero, porque tienen más fuerza estando el etil unido que con el hidrógeno. Entonces eso hace que ese punto de ebullición sea menor. ¿Ya? O sea, más bajito, ebulla más fácil, se vayan, las moléculas se dispersen más fáciles, se aparten, se alejen. ¿Ya? Mientras que en el agua, ese enlace entre oxígeno y el hidrógeno hace más fuerte. Mire que la otra vez mirábamos que cuando había más moléculas de agua existían los puentes de hidrógeno, ahí mismo de una se hacían. Y eso hacía que la molécula fuera más fuerte. En este caso, pues, hay otros compuestos que tienen puntos de ebullición más elevados, pero en este caso, ese sería más el punto de ebullición más elevado. Por lo tanto, tiene una mayor fuerza intermolecular que el 1. Eso tiene otras soluciones y otras respuestas que ustedes las van a ver dependiendo de los enlaces que están formando, si son enlaces iónicos, si son covalentes. ¿Ya? Pero en este caso lo hacemos así, por fuerzas de atracción. Es otra forma de solucionar el problema. Entonces aquí la respuesta correcta sería la C. Listo, vamos a la pregunta 5. Ay, falló la B. Falló la. En el CAUC una masacre. Fabiola, quitarle el volumen. Bueno. Listo, miremos aquí la pregunta de las 5 a las 7. Se refiere a este dibujito. Bueno, ya lo miraron, ¿no? Dice, responda a las preguntas 5 a 7 de acuerdo con la información de la tabla. Sustancia agua, glicerina, tolueno, ácido acético. ¿Sí? Y la fórmula estructural. Entonces me dicen, ya miraron, aquí está el agua, aquí está la glicerina, que es un propanol, tripropanol, o sea, tiene 3 OH, 3 alcoholes, y es un propano, o sea, propanotriol. 1, 2, 3 propanotriol. ¿Sí? En cada uno de los carbonos tiene un OH. Está el tolueno, que es un benceno.
con un CH3, se va a llamar un tolueno, tiene dobles enlaces, y está el ácido acético, que es un metano, de un etano, con la función de ácido. Listo. Dice, es válido afirmar que la sustancia que presenta una mayor presión de vapor es. Entonces, para ustedes solucionar eso, deben de saber qué es presión de vapor. Profe, la verdad no sé si me lo explicaron o me olvidé, porque presión de vapor no conozco muy bien, profe. No sé si me habrá olvidado. Listo. No, eso es porque porque eso lo enseñan desde séptimo, octavo, le empiezan a meter eso, entonces no, por lo general no. Bueno, entonces voy a leerles algo acá. Dice, dado que la volatilidad de una sustancia es su tendencia a vaporizar, está relacionada con la presión de vapor. A mayor presión de vapor de un líquido a una determinada temperatura, mayor es la volatilidad y menor el punto de ebullición del líquido. ¿Sí? O sea, a mayor presión de vapor de un líquido a una determinada temperatura, todos tienen que estar a la misma temperatura, mayor es la volatilidad y menor el punto de ebullición del líquido. O sea, cuando hay mayor presión de vapor, ¿qué es la presión de vapor? Es la presión que ejerce el vapor sobre el líquido para poder que ese líquido se convierta en vapor. Entonces, cuando es mayor la presión de vapor, menor es el punto de ebullición del líquido. O sea, ebulle más rápido. ¿Sí? Vamos a leerles aquí otra definición de presión de vapor. La presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada, en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico. Su valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras existan ambas. Entonces, listo. La presión de vapor de una sustancia depende solamente de la temperatura y no del volumen. Esto es, un recipiente que contenga líquido y vapor en equilibrio. ¿Qué pasará ahí? Bueno, entonces, ¿cuál debe ser la respuesta ahí? ¿Cuál creen ustedes? ¿El ácido acético, el agua, la glicerina o el tolueno? Ya vimos que el que tiene el menor punto de ebullición es el que tenga las fuerzas intermoleculares o sea más susceptible a ataques de dejarse robar electrones y todas esas cosas.
¿Cuál creen ustedes que debe ser el que sea más fácil de separarse los elementos? Ya vimos que el agua, por ejemplo, tiene unos buenos, ¿sí? La glicerina es muy viscosa. Ustedes saben que la glicerina es muy viscosa. ¿Ya? Por lo tanto, al ser muy viscosa, da el aspecto de que es muy resistente, o sea, tiene una baja volatilidad. Entonces, el punto de ebullición de la glicerina sería muy elevado. Me quedaría entre el tolueno y el ácido acético. Miren que el tolueno está compuesto por dobles enlaces. Y según la teoría y según la química, según las fuerzas intermoleculares, los dobles enlaces son más débiles, o sea, se pueden romper más fácil que los enlaces sencillos. ¿Sí? Y así el presente, muchos más carbonos, al tener estos dobles enlaces, va a ser más susceptible de que esas moléculas se separen más fácilmente. O sea, pueda pasar, eso hace que la volatilidad se aumente de este compuesto, del tolueno. Y si se hace muy volátil, y pues ustedes han visto que los compuestos aromáticos por lo general son muy volátiles. Usted de una los siente en el ambiente. ¿Ya? Eso hace que su punto de ebullición, aunque tenga muchos más carbonos, sea muy bajo con respecto a los otros, pero es solo por la estructura, por la fórmula estructural que tiene, o sea, cómo está diseñado el tolueno, cómo está formado. Aunque tenga muchos carbonos, pero como están unidos y tienen dobles enlaces, entonces son muy susceptibles a que se separen fácilmente. Eso hace que la fuerza intermolecular sea menor. Y además, miren que la molécula es inestable porque tiene un CH a un lado. Ese CH jala hacia un lado. Si tuviera los tres, mejor dicho, tuviera un CH3 aquí, por ejemplo, y tuviera otro aquí, ya la molécula sería estable, espacialmente estable. Entonces eso hace que sea mucho más fuerte que cualquier otro que esté ahí presente. Pero en este caso no. Al tener uno solo, esa fuerza intermolecular que está ejerciendo ese CH3 sobre este benceno, adicional a que estos enlaces dobles son muy débiles, eso hace que ese tolueno sea de un punto de ebullición más bajito que los demás. Entonces la respuesta ahí sería, ¿cuál sería? Como al tener el punto de ebullición más bajito, pues tendría la presión de vapor más elevada. ¿Ya? Entonces ahí la respuesta sería la D. Y ahí en los otros grupos tuve pues una pequeña lapsus ahí de entendimiento, porque es que lo confunden a uno. O sea, cuando una cosa es inversamente proporcional, uno tiende a confundirse mucho, porque uno cree, siempre uno piensa en el directamente proporcional, a más. Pero en este caso, la presión de vapor es inversamente proporcional. A mayor presión de vapor, menor punto de ebullición. O sea, ebulle más rápido. Y eso lo hace confundir a uno. Aunque la respuesta pues seguía dando la misma, pero no la explicación. En este caso, la explicación es esa. Entonces la respuesta correcta sería la D. Efectivamente, aquí ya habíamos escrito respuesta D. Vamos a la pregunta 6. Dice, la sustancia que presenta mayor viscosidad es, pues ya le había dicho, Usted le dijo la glicerina, ¿no? La C. sí, la glicerina. Los otros, usted sabe que el agua no es más viscosa que la glicerina, el ácido acético es muy líquido y el tolueno pues ya vimos que era muy volátil, Entonces aquí me queda como única Una opción, pregunta. señor. Viendo la estructura atómica, ¿yo cómo definiría si es viscoso o no? Por las fuerzas intermoleculares entre ellas. O sea,
es un líquido que no ha sido muy líquido. ¿Ya? Eso es como la viscosidad. Venga, yo le leo acá qué es la viscosidad. La viscosidad, que aquí lo tengo. Es una resistencia a una sustancia, ¿cierto? Sí, es la resistencia que ejerce la viscosidad. Se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez, o sea, no quietos, sino en movimiento, a ser deformados, o sea, que usted le ponga el dedo y usted sienta, no como el agua, que usted le pone el dedo y pasa derecho. En la glicerina usted siente que es un poco más viscoso, pues uno lo nombra viscoso, pero realmente es como como una fuerza intermolecular que hace que uno no pueda atravesar la glicerina directamente, sino que eso se hace como más fuerte, viscoso. Esa es la viscosidad. Entonces, todo eso depende de las fuerzas que hay dentro, o sea, la estabilidad de la molécula. En este caso, miren que la fórmula estructural me está mostrando los OHs como todo como muy rígido. Pues uno lo nota así. No es que uno esté ejerciendo fuerza más hacia el otro lado, no. O sea, se están aplicando las mismas fuerzas intermoleculares entre ellos. Eso hace que la molécula sea más estable y por lo tanto resista más a ser deformada, que es en sí la viscosidad. Mientras que en los otros no, los otros miren que tiran fuerzas para todo lado, pues dependiendo del oxígeno, del OH, todos son diferentes, mientras que la glicerina está como más homogéneo ahí. Pues no sé ahí bien cómo explicarles para que me entiendan. Pero todo eso es por la distribución de las moléculas, cómo están distribuidas. Bueno, aquí la 6, la 7. Dice, al mezclar tolueno y agua, el sistema se compone de una fase, 2 fases, 3 fases, 4 fases. Lo primero que tienen que entender y saber que es fase. O relacionarlo con algo, pues. Bueno, las fases resultan cuando los compuestos no se mezclan, ¿sí? O se mezclan brevemente para formar una tercera fase o una cuarta fase. Si aquí voy a mezclar dos, sí, acá ya me respondieron, la B es la más acertada, la opción B, hay 2 fases. Tolueno y el agua no se mezclan, entonces forman 2 fases. Ya, pues esa no es complicada, no hay ni 4, ni 3, ni una fase. Cuando se mezclan totalmente, habría una sola fase. Pero en este caso la respuesta sería la B. 2 fases. Y miremos aquí está rápidamente que ya el tiempo se está agotando. Dice, la siguiente gráfica corresponde a los puntos de ebullición de los alcanos con respecto al incremento del número de carbonos. Entonces miren que aquí sí, los alcanos, o sea, entre más carbonos tenga, ese punto de ebullición va a ser más elevado. ¿Pero por qué? Porque son enlaces carbono-carbono que son muy fuertes, enlaces sencillos. Son más fuertes que los enlaces dobles o que enlaces triples. ¿Ya? En este caso sí tiene un comportamiento directamente proporcional. Entre más carbonos, mayor el punto de ebullición. Y en algún punto está ubicado el agua. ¿Sí? Por ahí entre los 6, por ahí entre los 7 carbonos está el punto de ebullición del agua más o menos. ¿Ya? Entonces, según esto, me dice,
las fórmulas de alcano, el hexano, el pentano, el 2-metilbutano, el 2,2-dimetilpropano, tiene fórmula estructural. Y aquí sí vamos a entender un poco mejor lo de la distribución espacial de los compuestos. Por norma, este tiene más carbonos y vamos a mirar la cadena más larga. Este tiene más carbonos, 2, 4, 6. Si miramos la tablita, el punto de ebullición sería más o menos como 70 y algo, 80. ¿Sí? En el segundo tenemos el pentano, que tiene 2, 4, 5. El punto de ebullición estaría un poco más bajo, por ahí 40, 50. El 2-metilbutano y el 2-dimetilpropano, aunque tienen el mismo número de carbonos, pero si miramos la cadena más larga apenas es de 4 carbonos, estaría más abajo. Y el del 2-dimetil a la cadena más larga estaría con 3 carbonos, o sea, más abajo todavía. ¿Esto qué hace? Estos radicales, ¿qué hacen? Que esa molécula se haga más inestable. O sea, sean las fuerzas intermoleculares de la molécula en sí se hacen más débiles. ¿Sí? Entonces eso hace que el punto de ebullición sea más bajito. Según eso, y con el número de radicales que tiene este, por ejemplo, este tiene 2, este tiene 1, este de abajo, ¿sí? Sería el que tiene el menor punto de ebullición, o sea, el más inestable de todos estos. El que tiene las fuerzas, pues el que tiene los enlaces carbono-carbono más inestables para poder pasar de sólido, de líquido a gaseoso. O que le haga más efecto la presión de vapor a este que a estos otros. Sea más volátil. Las fuerzas intermoleculares sean más débiles. Según eso, entonces, la pregunta 8 dice, según la gráfica y la información de la tabla, el compuesto de menor temperatura de ebullición es, ya lo dijimos, el 2,2-dimetilpropano. ¿Por qué? Porque sus fuerzas intermoleculares son más débiles. Entonces, eso hace que sea más. Y comparado con las cadenas, es el que tiene la cadena de carbonos más corta. Entonces, el punto de ebullición sería más bajo. Teniendo en cuenta la gráfica, la información de la tabla, el compuesto de mayor temperatura de ebullición. Entonces, el que tiene la cadena más larga sería el hexano. La B. Listo, con eso dejamos ahí. Ya se pasó la hora. De todas maneras, jóvenes, muchas gracias. Espero entiendan, repasen un poquito de las estructuras y en el examen, por favor, tengan en cuenta eso. Miren estructuras, qué es más fácil para ustedes hacer romper enlaces. Y tengan en cuenta, los enlaces carbono-carbono son muy fuertes, pero entre más enlaces le ponga un carbono, ese se hace más débil. Se va haciendo más débil. Los enlaces dobles enlaces y triples enlaces son más débiles que los enlaces sencillos. ¿Sí? Entonces, en esas cosas de ebullición, tengan en cuenta eso, la estructura, cómo están formados. Para que, pues, si no saben teoría, saquen su respuesta. De todas maneras, muchas gracias. Espero les vaya muy bien en la prueba de mañana. Y nos vemos la próxima semana si nos toca clase. Gracias a usted, profe. Que Gracias, descansen. profe. Ahora sí podemos- Gracias, profe. 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 Ahora Gracias, sí- profe. ahora sí pueden ir a ver las noticias. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues, chao.